Este sermón tiene que ver con la vida cristiana, tema que es importante para todos, porque todos operan con algún tipo de comprensión de lo que es el ser humano y lo que es la vida. ¿Qué dice nuestro pasaje de Efesios 5, versículo 8 al 14 sobre este tema? Muestra el fuerte contraste que hay entre la vida cristiana y la pagana, y lo hace en términos de luz y tinieblas. Las tinieblas son los hombres que se oponen a Dios, y la luz son los cristianos. El versículo 14 dice: Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Es tal vez un fragmento de algún antiguo himno cristiano usado en la liturgia bautismal, un himno que alaba a Cristo exaltado y resucitado, que despierta a los hombres del sueño de la muerte, y los devuelve a la vida en un nuevo acto creador, que se parece a la creación de la luz en Génesis 1. Por el bautismo, Jesús nos dio una nueva vida espiritual, lo que Pablo llama el hombre nuevo. Porque Jesús nos quitó la ceguera del pecado y nos llevó a ver de nuevo a Dios, un Dios lleno de perdón y misericordia. Pero antes de ver la vida del nuevo hombre, la vida en Cristo, para que lo entendamos bien, haremos un contraste entre la anterior vida pagana de los destinatarios originales de esta carta, la vida del viejo hombre o viejo Adán, y después sí, la nueva vida en Cristo a partir del bautismo. La antigua vida es llamada de viejo hombre, es decir, el Adán pecador en nosotros, contrario a la voluntad de Dios. El viejo Adán, a veces también llamado viejo hombre o viejo ser, se refiere a nosotros como criaturas caídas, pues hemos heredado la total y completa corrupción de nuestra naturaleza creada de Adán, lo que llamamos el pecado original, que da como resultado la incredulidad y la rebelión contra el Creador. Aclaro, este viejo Adán, aun siendo ahora hijos de Dios, todavía es activo en nosotros. Por eso, para conocerlo mejor y así estar prevenidos, para ahogarlo cada día, por pesar y arrepentimiento diarios, como dice el Catecismo, veamos cómo es y cómo se comporta nuestro viejo Adán. Escribe Pablo en Efesios 4:17. Ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Nuestro viejo Adán tiene la mente vacía, anda en tinieblas y es duro de corazón, anda en la vanidad de su mente. Pero el viejo Adán puede ser aún peor. Dice San Pablo en el versículo 19, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y el versículo 22, así es el viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esta es una seria exhortación para todos los cristianos, en especial los que erróneamente piensan que el perdón es un permiso para pecar, cuando en realidad es una segunda oportunidad para en adelante hacer bien las cosas. A estos cristianos antinomistas, es decir, aquellos contrarios a la ley de Dios, a la voluntad de Dios, aquellos que no se dan cuenta que deben ahogar al viejo Adán en ellos y tomar la ley en su tercer uso, en su uso didáctico como regla para la vida, ¿qué les sucederá? Pues bien, al apartarse de Dios y su palabra,
uno va en picada, cuesta abajo. Uno se hace insensible a la voz de la conciencia, que nos dice, esto está mal, esto no le agrada a Dios, porque ahora sigue los deseos engañosos. En otras palabras, el alimentar a este viejo Adán en mí conduce a una deformación de nuestra inteligencia, a tener cada vez más una mente retorcida. Y así, por ejemplo, cuenta San Pablo, que los paganos se entregaron a la lascivia. La lascivia es ese deseo sexual desenfrenado y exacerbado, fuera del marco que Dios estipula para la relación entre un hombre y una mujer, que es el estado del matrimonio. Y así, el viejo Adán nos lleva a cometer con avidez toda clase de impureza. Imaginen lo feliz que se pone nuestro viejo Adán en esta época actual del mundo, en donde se permite todo lo contrario a la voluntad de Dios. Pero nosotros somos hijos de Dios, ese es el punto. Y estamos llamados para otra vida, para otra cosa. No a darle rienda suelta al viejo Adán, sino a crucificarlo y sepultarlo cada día. Dice San Pablo, hiero mi cuerpo y lo pongo a servidumbre, o sea, disciplino mi ser. 1 Corintios 9:27. Y además, los que son de Cristo han crucificado, aún más, han matado la carne con sus pasiones y deseos. Por ejemplo, en Romanos 8:13 o en Gálatas 5:24. Así que es falso y reprensible enseñar que se dé a los creyentes la alternativa de hacer u obrar en contra de la ley de Dios y no obstante retener la fe, el favor y la gracia de Dios. Hermanos, por el otro lado, gracias a Dios, somos nuevas personas en Cristo. A esto se le llama en las Escrituras el nuevo hombre o hombre nuevo. Repito, ¿qué es el nuevo hombre? Nosotros, como criaturas restauradas de Dios en Cristo. Hemos sido unidos con Cristo por el lavamiento de la regeneración, el bautismo, que da como resultado nuevas actitudes, nuevos deseos y nuevas acciones. Todo creado por el Espíritu Santo a través de la palabra. En las aguas del bautismo hemos sido sepultados y resucitados con Cristo. Por lo tanto, debemos y podemos resistir continuamente todo impulso del viejo Adán, hasta que se ahogue una vez y para siempre cuando muramos. Al mismo tiempo, continuamente debemos darle paso al hombre nuevo, hasta que resucite en victoria final en el último día. A lo largo de la Cuaresma, venimos aprendiendo justamente eso. Hemos iniciado la Cuaresma el miércoles de ceniza, reconociéndonos pecadores como David. Salmo 51. El primer domingo de Cuaresma vimos de dónde vino el pecado al mundo, por la caída de Adán. Génesis 3. Luego avanzamos al segundo domingo de Cuaresma y vimos que, a pesar de ser pecadores, fuimos absueltos de nuestros pecados y declarados justos por Dios a través de la fe sola, porque Cristo dio su vida por nosotros. Romanos 4 o Juan capítulo 3. Después, el tercer domingo de Cuaresma, se relató un caso de conversión, la mujer samaritana. Juan capítulo 4. Y hoy, cuarto domingo de Cuaresma, de nuevo un caso de conversión. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Juan 9. Nosotros estamos viendo el pasaje paralelo, la epístola, Efesios 5, donde Pablo nos cuenta de toda una congregación convertida al Señor, la iglesia de los Efesios. Hoy ustedes son como esa iglesia de Efeso, una iglesia convertida por obra y gracia de Dios.
Son ustedes la iglesia compuesta por pecadores, que fueron restaurados nuevamente al estado de hijos de Dios y de luz en el Señor. Son ustedes las personas nuevas, con una nueva manera de vivir, a la cual el apóstol les dirige esta carta en nombre de Cristo. Y son ustedes, los ciegos de nacimiento, a quienes Jesús les devolvió la vista nuevamente. Les dio ojos espirituales y la luz de la fe salvadora en sus corazones, para que tengan vida eterna. Por eso, cuiden, alimenten, fortalezcan este hombre nuevo que creó Dios en ustedes. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo será a partir de mi bautismo, de mi vida en Cristo, que he de fortalecer el hombre nuevo? ¿Qué significa ser luz en el Señor? Bueno, veamos. 14 ítems. Número 1. En Efesios 4, 25, se nos habla de hablar la verdad como miembros del cuerpo de Cristo, la Iglesia, evitando las conversaciones fuera de lugar y los chistes groseros. Número 2. Efesios 4, 26. Habla del control de la ira. Si hubo alguna discusión, perdonarse, no irse a dormir con remordimiento. Número 3. Efesios 4, 27. Habla de la victoria sobre las tentaciones del diablo y del mundo. Número 4. Efesios 4, 28. Habla de ocuparse en un trabajo honesto, útil, solidario y misericordioso. Número 5. Efesios 4, 29 y 31. Habla de usar palabras que edifican, basadas en la palabra de Dios. Número 6. Efesios 4:30. Habla de que el hombre nuevo en nosotros no entristece al Espíritu Santo de Dios, sino que evita todo cuanto perjudique a la unidad del cuerpo de Cristo. Porque el Espíritu Santo no es una fuerza, es una persona de la Trinidad. Número 7. Efesios 4:32. El hombre nuevo tiene un corazón bueno, compasivo, perdonador y evangélico. Número 8. Efesios 5, 1 a 2. El hombre nuevo es semejante a Cristo, imita a Cristo, aquel que nos amó y se entregó por nosotros en la cruz. Efesios 5, 3 y 5. El número 9. El hombre nuevo tiene un corazón casto y santo, con una sexualidad agradable a Dios. Debemos insistir de nuevo en la iglesia en la castidad de vida, en conservarse virgen. Esto no es para chistes, es una virtud, es algo bueno, porque el cristiano es templo del Espíritu, es un miembro del cuerpo místico de Cristo. Número 10. Efesios 5, 6 al 7. El hombre nuevo se abstiene del engaño de palabras vanas, se abstiene de filosofías humanas contrarias a la palabra. ¿Cómo lo puede hacer? Por el número 10, Efesios 5, 10 al 13. Porque el hombre nuevo discierne la voluntad de Dios, lo que es luz, y reprende y se aparta de todo lo contrario, las tinieblas. La luz es productiva, como se muestra en el efecto que tiene la luz en el crecimiento de las plantas. Y de la misma manera, los que viven en la luz de Dios producen buenos frutos. Y un fruto es no participar en las obras de las tinieblas, sino denunciarlas a la luz de la palabra, aunque dé vergüenza decirlo. Por ejemplo, en el tiempo de Pablo, era común que los paganos celebrasen por la noche sus banquetes
banquetes que eran verdaderas orgías. Así, tanto en su tiempo como hoy, el testimonio de un cristiano fiel, y con más razón el de una congregación cristiana entera, podía y puede hoy también guiar a la gente muerta en su pecado a la vida nueva en Cristo y de la ceguera espiritual a la luz de la fe. Número 12. Efesios 5, versículo 15 al 17. Habla de que el hombre nuevo, por esa razón, sabe también aprovechar el tiempo presente, viviendo sabiamente, porque estos tiempos son malos. Tiene una estrategia o plan para la vida y aprovecha el tiempo, porque sabe lo que Dios quiere para la humanidad y para la iglesia, incluso en medio de un ambiente adverso. Dos cosas hacen que estos días sean malos: la miseria que estamos atravesando y la maldad de los hombres. La miseria es común a todos, pero no debe serlo la malicia. Desde que Adán pecó y fue expulsado del paraíso, nunca volvió a haber días buenos en el mundo, solo días malos. Pero desde que Cristo murió por nuestros pecados y salvó al mundo entero en la cruz, porque nos amó, estos días, a pesar de ser malos, pueden ser buenos si los aprovechamos para lo que Él nos regaló, este tiempo de gracia, para que andemos en amor, así como Él nos amó, para que exhalemos el perfume de su paz, así como Él es el sacrificio de paz ante Dios, así como Él se sacrificó para hacer la ofrenda de aroma agradable que calma la ira de Dios contra el pecado. Así como Él, Cristo, en la cruz, fue la ofrenda de reconciliación por nuestros pecados. Número 13. Efesios 5, 18 al 20. En vista de esto, el hombre nuevo tampoco se va a llenar de vino todos los días, sino de la palabra de Dios. En ambos casos, una persona está bajo la influencia de algo que lo controla, sea del vino o sea de parte de Dios, lo cual es más saludable para la relación de los unos con los otros, si es Dios el que controla nuestra vida. Hermanos, no necesitamos estimulantes. La Biblia recomienda un poco de vino, es cierto, 1 Timoteo 5:23, pero es imposible vivir en la felicidad que proviene del alcohol, de las drogas o de las diversiones peligrosas. No por mucho tiempo. Tenemos que elegir lo correcto, lo que corresponde a bautizados como hijos de Dios. Y número 14, Efesios 5:9. Porque el hombre nuevo en nosotros, debemos recordar, su bondad, su justicia, su verdad, es fruto o resultado únicamente de la obra del Espíritu Santo, mediante la palabra de Dios. En conclusión, el viejo hombre es Adán, pecador, y los hijos nacidos de él en pecado. El hombre nuevo es Cristo, y los hijos nacidos de él, por su bautismo, por la gracia de Dios. Pues por el bautismo Cristo ha creado en nosotros una nueva vida espiritual. Ya no estamos ciegos, sino que vemos. Ya no estamos lejos de Dios, sino en comunión con Él por medio de Cristo. Ya no somos paganos, somos cristianos e hijos de Dios. Ya no andamos en la vieja vida antes de Cristo, sino en la nueva vida, la vida de Cristo en nosotros. Ya no seguimos los deseos y caminos de nuestro viejo Adán, sino que somos personas nuevas en Cristo. Al igual que los efesios, nosotros también somos confrontados cada día con un mundo que se rebela contra los caminos de Dios.
Y sabemos que en nuestra vida cristiana, el viejo Adán debe ser ahogado y morir, para que el hombre nuevo en ustedes resucite cada día. Así que lo que uno considere como perjudicial a su salvación, debe evitarlo con la mayor prontitud. Porque en otro tiempo, sí, ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Amén.